cultivo de lulo desde el Valle del Cauca, Colombia. Estamos aproximadamente a 1600 metros sobre el nivel del mar. En este lote contamos con 260 plantas aproximadamente, establecidas a una distancia de 2 metros entre planta y 4 metros entre surcos. Las plantas tienen aproximadamente 100 días de trasplantadas a campo y podemos observar que se encuentran desarrollando sus primeras flores, sus primeros racimos florales, que posteriormente se van a convertir en nuestros primeros frutos, ¿sí? Cabe recordar que el cultivo de lulo, después de los 90 días de trasplantado, él va a empezar a desarrollar nuestras primeras estructuras florales, ¿sí? Una vez pasen los 90 días o 3 meses de establecido en campo, vamos a observar que él va a generar o desarrollar estas estructuras que vemos acá, que en unos días ellas van a abrir y días posteriores se va a empezar a desarrollar un fruto o varios frutos. Hay que recordar que cada flor es un fruto, entonces debemos cuidar la flor pensando de que en un futuro vamos a cosechar un fruto, ¿sí? En esta finca establecimos postes de guadua continuos a las plantas de lulo, con el fin de que cuando la planta esté en un estado de desarrollo mucho más avanzado, plantas más altas, que tengan una carga productiva mucho más considerable, esto nos va a ayudar de soporte para sostener el contrapeso que ejercen los frutos, que siempre es bastante, ¿sí? Entonces es importante saber que el cultivo del lulo tiene 2 picos de cosecha. Cuando hablo de picos de cosecha, es que en estos momentos vamos a tener la mayor cantidad de frutos posible, o en la planta va a generar la mayor cantidad de frutos posible conforme a los recursos que ella tenga a disposición, como cuáles: agua, nutrientes, luz solar, condiciones edáficas, una buena estructura del suelo, ¿sí? Sabemos que el lulo Solanum quitoense es una solanácea, por ende pertenece a una familia muy susceptible a plagas y enfermedades, ¿sí? Por ende es muy recomendable cumplir con todos los requerimientos técnicos que demanda el cultivo, para que de esta manera no vayamos a tener contratiempos que se reflejen en pérdidas, que obviamente ningún productor quisiera esto, ¿sí? ¿Como cuáles condiciones? ¿Como cuáles condiciones? Pues es importante cumplir con los requerimientos edafoclimáticos que demanda el cultivo, como temperatura, humedad relativa, brillo solar, altura sobre el nivel del mar. Además hay que cumplir con los requerimientos edáficos, ¿sí? Es importante pues contar con suelo ligero, suelo rico en materia orgánica, suelos con buenas propiedades físicas, suelos con buena infiltración, ¿sí? Suelos que no se nos vayan a encharcar, para evitar que se generen enfermedades radiculares. Estas plantas desde el día 1 fueron tratadas con un tratamiento que realizamos en esta finca para evitar enfermedades radiculares, para evitar problemas por nematodos, ¿sí? Esta planta tiene 2 plagas de importancia económica, lo que son el pasador del fruto, Neolocinodes elegantalis, y los nematodos, ¿sí? Esta especie de vegetal es muy susceptible a los nematodos, por ende es recomendable contar o buscar un predio que no haya tenido presencia de este fitoparásito, de este fitopatógeno en cultivos anteriores, en años anteriores, ¿sí? Si nosotros detectamos que anteriormente en este predio, en este suelo, hubo problemas de nematodos, es recomendable descartar este predio para el establecimiento de un cultivo de lulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho más problemas, el costo de inversión es más alto y
pues esto se va reflejado en el desarrollo del cultivo. Entonces en esta finca o en este predio nos valemos de técnicas de monitoreo, herramientas de monitoreo como son las trampas de luz, ¿sí? Y las trampas cromáticas, lo que es el color azul y el color amarillo. Al igual que es muy recomendable o muy necesario que nuestro lote cuente con sistemas de evacuación de agua lluvias, ¿sí? Unos buenos canales de evacuación de agua para evacuar, como su nombre lo indica, el agua excedente en nuestro lote, y que de esta manera poder evitar los encharcamientos que son tan perjudiciales para nuestro cultivo de lulo, entre otros, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez al pico de cosecha, las plantas de lulo o la planta de lulo empieza a producir sus primeras estructuras reproductivas a los 90 días o después de los 90 días, ¿sí? Después de la generación de las primeras flores, él va a tardar otros 90 días para poder desarrollar los frutos o su fruto de una manera óptima, de una manera aceptable, ¿sí? Entonces, básicamente al día 180 de establecido el cultivo en campo, vamos a realizar nuestra primera cosecha, vamos a tener nuestros primeros ingresos. Esta cosecha o esta primera cosecha es ascendente, es decir, va de menos a más. Al principio vamos a recoger pocos frutos, ¿sí? Pero vamos viendo que a medida que va madurando el cultivo, a medida que va madurando la planta, pues el desarrollo de frutos va a ser mucho más notorio, va a ser mucho más, las plantas van a estar mucho más cargadas, ¿sí? Y por ende, pues la productividad, la rentabilidad del cultivo va a estar más acorde a lo que es, ¿sí? Entonces, después de 180 días, más o menos hasta el día 270, ¿sí? Vamos a tener una producción, como digo, ascendente, de menos a más. Cuando lleguemos al día 270, aquí vamos a tener nuestro primer pico productivo, ¿sí? Desde este momento, desde el día 270 al día 420, vamos a tener nuestro primer pico de cosecha. Entonces, es importante pues que durante estos picos de cosecha, brindarle al cultivo, a las plantas, todos los recursos que ella requiera en cuestión de nutrición, en cuestión de manejo integrado de plagas y enfermedades, porque la planta puede tener toda la energía, toda la capacidad de producir muchas flores, puede tener toda la intención de producir muchos frutos, pero si estos frutos al generarse no cuentan o no están sujetos a un manejo integrado de plagas y enfermedades, pues por muchos frutos que tengamos, si están en mal estado, si están dañados, si están con problemas de patógenos, pues van a ser descartados, van a perder valor comercial, y pues esto va a repercutir negativamente en los costos y en la rentabilidad, en la rentabilidad de la finca, ¿sí? Entonces es muy importante, como vengo diciendo, cumplir con todos los requerimientos edafoclimáticos que demanda el cultivo para no ir a incurrir en fallas o en equivocaciones que se reflejen en pérdidas económicas. Entonces, un saludo y nos vemos por este canal.